O G20 é responsável por 80% das emissões de gases de efeito estufa. Por reconhecer o papel crucial do G20, a presidência brasileira lançou a Força-Tarefa para a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Aunque, como es lógico, los medios de comunicación de cada uno de los países que participan suelen poner el foco en la actividad de sus propios jefes de gobierno, no conviene que dejemos pasar el papel que ha jugado este año la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. En primer lugar, por el contenido de los mensajes que dirigió al resto de los mandatarios. En Río de Janeiro, Sheinbaum hizo un contundente alegato contra las absurdas guerras que deben detenerse, llamó a parar la economía de la destrucción que no lleva a ningún lado más que al sufrimiento y afirmó que la política tiene que servir para construir la paz y proteger a los desprotegidos, a los que sufren. Es importante destacar que estas palabras fueron pronunciadas delante de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Alemania, los que apoyan de forma decidida el genocidio que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza o la escalada bélica en Ucrania que puede llevar al planeta a la Tercera Guerra Mundial. El planteamiento de que la libertad está solo en el mercado es un planteamiento falso, transmitió Claudia Sheinbaum al G20. ¿Cuál libertad? ¿La libertad para morir de hambre? Eso no es libertad, es olvido, es deshumanización, afirmó la nueva presidenta de México al tiempo que señalaba que no todo puede ser mercancía en nuestras sociedades y que los pueblos tienen derechos que están por encima del interés del mercado, como la paz, la alimentación saludable, la educación o la salud. Desde nuestra perspectiva, es mejor promover la inclusión y la democracia en todos los ámbitos de la vida pública. Eso sí es libertad. Frente a los tambores de guerra y al asesinato de seres humanos y a la destrucción de países enteros para alimentar la industria militar, la presidenta de México exigió apostar por la paz. Frente al fundamentalismo del libre mercado, justicia social para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Frente a los clubes opacos, elitistas y antidemocráticos que gobiernan sin normas el destino del mundo, instituciones globales abiertas, inclusivas, transparentes y basadas en el derecho internacional. Esto decíamos ayer en el editorial de Diario Red y hoy en La Base vamos a hablar del G20. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Bueno, hoy una plantilla todavía más reducida, pero no por ello prescindiremos de rigor y calidad. Manuel Levín, ¿cómo estás? Intentaremos. ¿Qué tal, Lina? Más reducida que los países que forman parte del G20. Vamos a ver qué es lo que están diciendo los medios de comunicación españoles, también de otros países, sobre esta cumbre. ¿Cuáles son los grandes protagonistas, al menos para los medios de comunicación? Genial, pero vamos a hacer antes un repasito de lo que han sido estos 2 días y algunos discursos destacables que nos han dejado. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Pobreza, desigualdad estructural, lucha contra el hambre, cambio climático, capitalismo, desarrollo económico y guerras por el mundo. Entre ayer y anteayer, la ciudad brasileña de Río de Janeiro acogió la cumbre del G20 con un gran protagonismo de los países del sur global y temas como la inclusión social, la crisis medioambiental y la reforma de la gobernanza en el centro del debate, inesperadamente. Primero, algunos datos sobre el G20. Hablamos de un club de países fundado en 1999 como respuesta a varias crisis económicas y que adquirió especial relevancia a partir de la crisis de 2008. Son 19 los países que forman parte de las principales economías del mundo, así como la Unión Europea y la Unión Africana. Entre las economías de Estados Unidos, China, México o Sudáfrica, el club representa alrededor del 85% del PIB mundial. Acudí a la primera reunión de los líderes del G20 en Washington después de la crisis financiera de 2008. 16 años después, tengo que reconocer que la situación en el mundo está peor.
Con este diagnóstico un poco amargo, arrancó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, su discurso inaugural en la cumbre. Ya hace 16 años alguien como Javier Gerardo Milei no presidía un país como Argentina. Pero bueno, el mundo definitivamente está peor hoy que en 2008, pero Lula indagó más en el diagnóstico. Habló de la cantidad récord de conflictos armados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, de los miles de desplazados, de la discriminación social, racial y de género, todos símbolos de una tragedia en común, dijo, y todo resultado, según él, de decisiones políticas erróneas. Así, desde el mismo inicio, animó a todos los presentes a buscar una solución urgente a todos estos problemas. Esto mismo se refleja también en la declaración final: lucha contra el hambre, contra las desigualdades, necesidad de mayores aportes tributarios, fin a las guerras. El lunes se anunció la creación de una alianza global para luchar contra la pobreza y el hambre, un broche de oro a la cumbre presidida por un país que salió brevemente del mapa de hambre de la ONU por unos años gracias a sus políticas de redistribución de la riqueza. Fueron muchos discursos, muchas reuniones bilaterales y varios momentos que dieron carnaza para memes, el saludo entre Lula y Milei de lo más destacado. Pero si tuviéramos que centrarnos un poco, ¿qué destacaríamos? Primero, y por eso arrancamos hablando del protagonismo del sur global, es el desempeño y la recepción que ha tenido la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lo adelantábamos en el editorial. Segundo, el desempeño y la recepción de Javier Milei. El periodista Alejandro Berkovich sentenciaba ayer en su programa que el presidente argentino pasó de león a gatito en estos 2 días. Ya les explicaré las razones. Y tercero, la declaración final en torno a la cual hubo muchas especulaciones previas y cuya redacción definitiva indignó a varios. Vamos por partes. El papel de México, que es clave hablar de ello. La presidenta mexicana fue la más solicitada a nivel bilateral. Se trataba de su primer viaje a una cumbre de este calibre en los 2 meses que lleva en el cargo, y su discurso ha sido, sin exagerar, de los más contundentes que le hemos oído a un jefe de Estado. Gustavo Petro nos tiene acostumbrados ya a discursos que resuenan y que llevan a los foros internacionales los problemas reales que nos afectan a todos nosotros. Bueno, pues ahora se le suma Claudia Sheinbaum y es toda una declaración de intenciones por parte de México y el lugar que busca ocupar el país a nivel internacional. Un lugar destacado. Estamos hablando del mayor país hispanohablante del mundo, que según el FMI ya es la 12ª mayor economía global, por encima de países como Corea del Sur, Australia o España. Y todo un referente también en programas sociales y en políticas de redistribución. Efectivamente, y desde este lugar y frente a delegaciones de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, que apoyaron tanto el genocidio en Gaza como la escalada permanente en Ucrania, la presidenta mexicana habló del sinsentido del gasto militar, fíjense eso, y de la necesidad de parar las guerras. Mejor escuchémosla. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? ¿Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio? Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida.
Pues se lo acabamos de escuchar decir a la presidenta de México. Más de 2,4 billones de dólares de gasto en guerras en un mundo donde 700 millones de personas aún viven por debajo de la línea de pobreza. Lo que propone Claudia Sheinbaum es que se destine tan solo el 1% de ese gasto militar absurdo, tal y como ella lo califica, para un programa de reforestación. Y ese 1% supondría unos 24.000 millones de dólares al año que, según Sheinbaum, reforestarían 15 millones de hectáreas, o sea, 4 veces la superficie de Dinamarca, toda Guatemala, que tiene un problema gravísimo de tala de árboles, Belice y El Salvador juntos. A la denuncia de Claudia Sheinbaum se le suma una propuesta real que hace frente a toda esta gente que suministra armas para unas guerras que libran otros y que lleva un año hablando del derecho de los colonizadores a defenderse del colonizado mientras mira para otro lado frente a las decenas de miles de muertos palestinas. A todos ellos, una lección del humanismo mexicano. Dejemos de sembrar guerras, dice. Además, propuso en el marco de la cumbre una reforma de la gobernanza global que contemple repensar la manera en la que está constituido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ampliar el número de asientos a regiones que han estado infrarrepresentadas, como África y América Latina y el Caribe, y a los pequeños estados insulares. También dijo que era necesario reconocer la igualdad sustantiva de mujeres y hombres y la paridad entre ambos en todos los ámbitos de la vida. Un principio que en México desde hace unos días ya está incluido en la Constitución. También algunas partes de su discurso parecen dirigidas a que gente como Javier Milei lo escuche. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la OCDE menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó al doble en 5 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Dice Claudia Sheinbaum que el dogma de fe neoliberal y la creencia de que el mercado se regulaba solo quedó atrás. Conocemos a al menos un mandatario que sigue aferrándose a eso que quedó atrás. Estuvo allí presente también y a lo mejor le sorprendió oír esos datos económicos que muestra la economía mexicana. Él, que sigue el dogma libertario que se supone que le resolverá el déficit fiscal y con él todos los demás problemas económicos de los argentinos, pues no tiene mucho de qué presumir con más de la mitad de la población de su país en situación de pobreza. Javier Gerardo, la performance de Milei, que como dije ya Alejandro Berkovich describió como la transformación de un león en un gatito en 2 días, merece un repasito aparte. Primero por haber sido el único mandatario en recibir esta recepción de Lula, que sirvió de carnaza para numerosos memes. Claro, después de llamarlo comunista corrupto en campaña, después de negarse a pedir disculpas, la realidad geopolítica pone al león en su lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Bueno, el del jefe de un estado que está en una extrema necesidad de divisas, con unos índices económicos peores que los que presentaba antes de que Milei asumiera y una realidad social pavorosa. Un lugar desde el que ya no resulta tan cómodo insultar a tu primer socio comercial y más teniendo en cuenta que por mucha pleitesía que le rindas a Washington, el máximo aporte que recibas en respuesta es una selfie con Elon Musk y otra con Sylvester Stallone. Total, que nuestro leoncito, Javier Gerardo Milei, amenazó con bloquear la declaración final antes de que la cumbre arrancara porque le superaba que se hablase de la necesidad de subir los impuestos a los ricos, por ejemplo. No se puede cobrarle a la casta para nada, según había informado Financial Times. Pero
finalmente algo pasó en estos 2 días porque la declaración final sí tiene la firmita de Javier Milei, una firma que acompaña todas las cláusulas que contradicen completamente a las ideas que Milei propugna. ¿Qué pasó? Bueno, la versión que circula es que Brasil lo apretó con contratos para exportar gas a la industria de San Pablo. Parece que además de Brasil hubo presiones de China, con Xi Jinping hubo una reunión bilateral y un apretón de manos, ahí lo ve. ¿Quién te veía y quién te ve hoy, Javier Milei, reunido con comunistas empobrecedores? De presumir de que no trataría con comunistas en campaña, ¿no? El presidente argentino pasó a soñar con un eventual aumento del intercambio comercial con China. Lo que hace el bendito swap en yuanes con una mente libertaria es milagroso. La pela es la pela, decían algunos por aquí. Un bendito swap en yuanes que lleva a Milei a firmar lo que le pongan delante, un texto que habla de la necesidad de subir impuestos a los ricos, de cambio climático, de la discriminación de género, la Agenda 2030. En fin, luego sacó una declaración aparte diciendo básicamente que no estaba de acuerdo con todo aquello que acababa de firmar, pero me temo que el documento que tiene en este caso peso jurídico y que repercutirá en los medios no será la carta paralela de Milei. ¿Qué más recoge la declaración? No será la carta paralela de Milei publicada en X, además. Bueno, otros de los temas que recoge la declaración final es el cese al fuego y ayuda humanitaria a Gaza, solución de 2 estados entre Palestina e Israel y una paz justa en Ucrania. El tema de Ucrania, de hecho, se convirtió en una manzana de la discordia entre representantes del sur global, que se abstuvieron de condenar a Rusia en la declaración, y los del norte, que no quedaron satisfechos con la falta de mención de la responsabilidad de Moscú en esta guerra. Con las formulaciones referentes a Gaza no se han puesto tan exigentes, eso sí. Al final tuvieron que conformarse con lo que había en el texto, porque unas frases más contundentes no habrían recibido la luz verde de China, según filtraciones mediáticas. China, al igual que con Milei, pues poniendo las cosas en su sitio, o más bien recordando que la realidad geopolítica está por encima. Bueno, ¿y para qué servirá esta declaración? Pues bueno, suponemos que para lo mismo que todas las anteriores, para nada. Viendo los efusivos abrazos de Lula con Macron o las sonrisitas con Meloni, gente que defiende con más o menos fervor similares intereses a los que defienden Milei o Bolsonaro, pues no esperamos gran cosa de otra reunión de poderosos cargada de buenas intenciones, pero con escasos o nulos resultados. Se seguirán inflando cuentas bancarias ya infladas, se seguirán vendiendo y regalando armas y se seguirá favoreciendo los intereses de los que mandan de verdad, que no son los que se reunieron ahí, hasta que la gente se canse. Esperemos que no se cansen demasiado tarde. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos $24,000 millones al año. Manu Levin, este repasito mediático. Vamos con algunas cosas más. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, dale al play, Xavi, por favor. E é uma sequência de fotos protocolares com o presidente da França, Emmanuel Macron, um aperto de mão afetuoso também com Bin Laden, dos Estados Unidos. Joe Biden. Joe Biden. É. Tô bem doida mesmo, logo cedo. Joe Biden. Atención al afectuoso saludo de Lula al presidente de los Estados Unidos, Bin Laden. Perdón, Joe Biden. Bueno, esta es una de esas anécdotas graciosas que quedan para la galería de este tipo de cumbres. Pero más allá de la curiosidad, esto esconde, aunque sea involuntariamente por parte de esa presentadora de la televisión brasileña, algo importante. Y es que de Biden parece que ya no se acuerdan ni de su nombre. Pocas veces un presidente en ejercicio de los Estados Unidos ha tenido tan escaso protagonismo en los relatos mediáticos sobre una cumbre como esta. La cobertura de los grandes medios de comunicación de todo el hemisferio occidental sobre esta cumbre se puede sintetizar en unos pocos elementos que os resumo a continuación. Enfoque nacional de las noticias por parte de los medios de cada país, por encima de enfoques más globales, y 3 protagonistas muy claros de la mayoría de los titulares. Nosotros destacábamos el papel de Claudia Sheinbaum, pero para la mayoría de los medios de comunicación, como digo, del hemisferio occidental,
Uno de los protagonistas, en primer lugar, es Lula, como anfitrión de la cumbre, que veréis que es retratado como el portador de las iniciativas y de ciertos logros de la cumbre, calificados positiva o negativamente en función del signo editorial de cada medio. Este es nuestro primer protagonista. El otro es Donald Trump, del que, aunque no acudió a la cumbre porque aún no ha tomado posesión, se habla mucho más que de Joe Bin Laden. Y el tercero es el presidente de Argentina, Javier Milei. Por ejemplo, los tres reunidos en este titular de El Mundo. El efecto Trump, un Milei envalentonado y la despedida de Biden. Lula recibe una cumbre del G20 que no es la que esperaba, dice El Mundo. Ahí están los tres nombres. Bueno, os adelanto que para ciertos medios españoles hay una cuarta protagonista que enseguida vamos a ver quién es. Ya os advertí del enfoque nacional de muchas de las noticias, nacional y muy chusco en este caso, pero vamos por partes. Empecemos por el anfitrión, Lula, presentado, como decíamos, como la figura que ha liderado las iniciativas, digamos, más nobles en esta cumbre. El país, Lula logra que los líderes del G20 pacten acelerar ya la lucha contra el hambre y la pobreza. El presidente brasileño abre la cumbre de las principales economías mundiales en Río de Janeiro con la alerta de que 733 millones de personas en el mundo están desnutridas. Euronews, cumbre del G20. Lula da Silva insta a los países desarrollados a acelerar sus iniciativas contra la emergencia climática. RFI desde Francia. En la cumbre del G20, Brasil intenta servir de puente entre Occidente y los países del sur. Tras 2 días de debates, la cumbre del G20 concluyó el martes 19 de noviembre en Río de Janeiro con la firma de una alianza mundial contra el hambre y una declaración conjunta de los 20 países más ricos del planeta. Para Brasil fue una especie de victoria diplomática, dado el contexto en el que se celebró la reunión: guerra en Ucrania y Oriente Medio, por un lado, e inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, por otro. ABC, más ejemplos. Brasil busca fortalecer el multilateralismo en el G20 tras la victoria de Trump. Lula da Silva debe proponer fondos para el clima y contra la desinformación. Otro ejemplo en ABC. Lula pide a los países ricos del G20 adelantar sus metas de neutralidad de carbono a 2040. Lula logra, Lula insta, Lula intenta, Lula busca, Lula pide. Estos son algunos de los verbos que acompañan hoy en los titulares al nombre del presidente del 7º país más poblado del mundo y potencia económica de Sudamérica, y que imprimen todos ellos enfoques relativamente positivos sobre el papel del líder brasileño en esta cumbre. Estos en concreto sí. Victoria diplomática para Brasil, se dice incluso, como veíamos. Ejemplos ahora de enfoques negativos sobre el papel de Lula que no podían faltar. El Mundo. Lula impone su agenda contra el hambre y la pobreza, pero sufre ante un Milei disruptivo en el G20. Me doy cuenta con tristeza de que el mundo está peor. Infobae. El G20 de Brasil al borde del abismo por el último ataque de Rusia a Ucrania y la posición de Lula da Silva contra Israel. Las deliberaciones de la cumbre de presidentes comienzan este lunes en Río de Janeiro, pero la falta de una condena explícita a Moscú y la crítica directa al Estado de Israel promovida por el gobierno brasileño dificultan la posibilidad de aprobar un comunicado conjunto que refleje la postura unificada de todos los países miembros del foro multilateral. Lula impone, Lula causa problemas por oponerse al genocidio de Israel, les faltó llamarle antisemita. El Mundo y Desinfobae en su línea. Y sigamos con Donald Trump. Hoy hay una expresión muy concreta sobre el presidente electo de los Estados Unidos que se repite y se repite en diferentes medios de distintos países y continentes. La sombra de Trump. Efectivamente. Desinfobae, bajo la sombra de Trump, el G20 de Brasil pretende actuar como contrapeso de la agenda global que propone el futuro presidente de Estados Unidos. El país, el G20 de Brasil, sella un consenso de mínimos bajo la sombra de Trump. La Nación, Biden llega a la cumbre del G20 bajo la sombra de Trump y ante el temor de los aliados. Y un poco más desarrollado esto mismo. The Conversation. La sombra de Trump eclipsa el G20. Aranceles, más muros e intervencionismo para México y América Latina. La cumbre del G20 de Río de Janeiro, que finaliza este martes, se ha presentado algo descafeinada por la ausencia del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Su sombra alargada sobrevoló las sesiones entre los jefes de Estado de las grandes economías mundiales. Una sombra especialmente presente para los países latinoamericanos por el fuerte impacto negativo que su regreso a la Casa Blanca puede tener en la región. Pues Donald Trump, claramente el protagonista ausente de esta cumbre. El Pepe el Romano del G20, podríamos decir. Y ya veis que un montón de titulares con esa misma expresión, que tiene connotaciones negativas, oscuras, ¿no? Tenebristas, la sombra de Trump. Otros vienen con otras expresiones, algunas también con matices negativos, pero el protagonista ausente, como decimos, pues es claro, efectivamente. RFI desde Francia de nuevo. Trump, el innombrable de la cumbre del G20 en Río. Para ser innombrable
pues lo nombran en todos los titulares, aunque no estaba allí. El periódico arranca en Brasil la cumbre del G20 con la mirada puesta en el inicio de la era Trump. Swiss Info, a la espera de Trump. Un G20 dividido busca diálogo en Río de Janeiro. El País, la vuelta de Trump al poder en Estados Unidos multiplica la incertidumbre geopolítica. El G20 que empieza este lunes en Río de Janeiro es el primer banco de pruebas del clima generado por el radical cambio de rumbo con el republicano en la primera potencia mundial. CNN, ¿qué se espera de la cumbre del G20 con la victoria de Trump? Más de la CNN, la influencia de Trump genera drama entre los líderes mundiales mientras se pone en marcha el G20. El Independiente, la irrupción de Trump desbarata un G20 abocado al fracaso. El multilateralismo de Lula choca con el aislacionismo del presidente electo de Estados Unidos y sus aliados como Milei. Pues la sensación es la de una cumbre del G20 que quedará como una cumbre de transición por haberse celebrado en una coyuntura que pronto quedará obsoleta con la toma de posesión de Trump en una especie de tiempo de descuento del mandato de Biden, ¿no? Total. Aunque bueno, juzgar por los últimos acontecimientos respecto a la guerra de Ucrania, con el lanzamiento de misiles de largo alcance estadounidenses contra Rusia y la sombra, está así, de una crisis nuclear, pues veremos si el tiempo de descuento de Biden en Ucrania no es como los tiempos de descuento del Real Madrid en la Champions, que te dan la vuelta a todo el partido. Veremos. Y vamos con el tercer protagonista de la cobertura mediática de la cumbre, Javier Milei, que es presentado sistemáticamente a su vez como una especie de paje de Donald Trump. Reuters, argentino Milei hace de Trump en la cumbre del G20 en Río. Mientras los líderes mundiales en la cumbre del G20 en Brasil se preparan para el regreso del presidente estadounidense Donald Trump al centro de los asuntos globales, un jefe de Estado presente en la sala les ha dado una muestra temprana de un estilo familiar e iconoclasta de la derecha, negando la crisis climática, discrepando sobre la igualdad de género y criticando el aumento de impuestos a los multimillonarios. El presidente argentino Javier Milei, que acaba de reunirse con Trump en su resort de Mar-a-Lago, está buscando pelear con el consenso global. Milei retratado como un alter ego de Trump, lo que decíamos, y como un antagonista, un enemigo de la cumbre. El economista, Milei, portavoz de Donald Trump. El presidente de Argentina, Javier Milei, está en la misma línea que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible se refiere. Así, concluyó que el G20 está en crisis. Agencia EFE, el G20 pacta una declaración de mínimos pese a Milei en modo Trump y Biden medio ausente. Bueno, la verdad es que Biden lleva medio ausente un tiempecito ya, ¿no? Un poquito ya lleva, ¿no? Los líderes del G20, continúa EFE, divulgaron este lunes, en el primer día de la cumbre de Río de Janeiro, una declaración final de mínimos, a pesar de que el presidente argentino, Javier Milei, se haya puesto en modo Trump y de la espantada del estadounidense Joe Biden a mitad de la jornada. Más de lo mismo, El País. Milei, el enviado de Trump a la cumbre del G20, así declaró el titular del País. El presidente argentino se encargará de introducir en la agenda de la reunión en Río de Janeiro los criterios rupturistas que se volverán operativos en la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Milei lleva a Río las posturas de Trump. Esa delegación es casi explícita, dice El País. El presidente argentino participó el viernes en una reunión de corrientes de ultraderecha que festejaron en Mar-a-Lago la victoria republicana en las elecciones del pasado martes 5. Allí mantuvo una conversación a solas con el presidente electo. Para entender el remate de esta coreografía hay que recordar que en el encuentro en Brasil participan Joe Biden y Xi Jinping. Son el rival doméstico y el rival internacional del nuevo titular de la Casa Blanca. La estrategia de comunicación del gobierno brasileño frente al rol rupturista de Milei es señalar el aislamiento en que se encuentra dentro de la cumbre. Es tal vez lo que Milei pretende, un aislamiento deliberado que le permita ser percibido como el único aliado de Trump en la región. Y algo más, ser percibido como parte de un dúo conservador como el nuevo presidente de Estados Unidos. Hace pocas semanas el argentino afirmó que las personas más influyentes del planeta son Trump y él mismo. Las personas más influyentes del mundo son Trump y él mismo, dice Milei. Pues a juzgar por el hecho de que sus nombres hoy copan todos los titulares, a pesar de que allí estaban presentes líderes como Xi Jinping, Modi, Erdogan, Sheinbaum, Petro, Macron, etc., pues no le falta razón al peluca. La verdad es que por desgracia no, porque hay que reconocer que el impacto que tiene la figura de Milei y cada cosa que dice a nivel internacional, en España desde luego, es impresionante y supera con creces el que haya tenido cualquier otro presidente argentino en el pasado. Es una cosa tremenda. Fijaos, El País, Milei anuncia su apoyo a la declaración final del G20 mientras exhibe sus discrepancias. El Economista, el G20 llega a un consenso final sin especificar el impuesto a los superricos y con Milei a la contra. Milei,
y más Milei. Y decías antes que cierta prensa española ponía un cuarto nombre propio como protagonista de la cumbre. ¿Cuál es? Enseguida lo desvelaremos. Vais a ver que es mucho más importante para el sino de la humanidad que todo lo anteriormente mencionado. Antes, un par de ejemplos de lo que os decía al principio sobre los enfoques en clave nacional. OK Diario. Sánchez se suma a la irrealizable propuesta de un impuesto global a los ricos, una utopía incobrable. OK Diario. Sánchez regala 400 millones a los países pobres tras exigir a Amazon que si necesita más que lo pida. Sánchez, masón, OK Diario, a lo suyo. Sí, zapatero a sus zapatos. Y vamos ahora sí con la cuarta protagonista. La clave de la cumbre del G20, el hambre, la guerra, la economía mundial, el cambio climático, la crisis nuclear, Ucrania quizá, Gaza. Nada de eso. Begoña Gómez. ABC, la Moncloa guarda silencio sobre la agenda de Begoña Gómez en el G20 porque la organiza Brasil. OK Diario, Sánchez sienta a la imputada Begoña Gómez en el pleno del G20 para justificar su plantón al juez. Es Diario, la amarga fiesta brasileña de Sánchez y Begoña Gómez. Peinado registra cuentas y les sale mal su anuncio de 400 millones. La Razón, Begoña Gómez aduce su asistencia al G20 con Sánchez para evitar comparecer el próximo lunes por el software. Voz Populi, Begoña Gómez planta al juez porque se va al G20 en Brasil con Pedro Sánchez. Y como estos, decenas y decenas y decenas de piezas en los diarios y webs de la derecha mediática española. El nombre de la esposa del presidente acapara más titulares en los medios fachas del Reino de España que cualquier líder mundial, incluidos Lula, Trump o Milei. Begoña Gómez, protagonista de la cumbre del G20, firmado OK Diario, La Razón, Voz Populi y compañía. Dicen que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. ¿No les vendría mal ese consejito también a ciertos medios de comunicación de España? Gracias, Manu. Good night, everybody. I'm very grateful for staying here. I am feeling blessing. I will do my speech in Spanish, but I have a very big and very good interpreter. And then, sorry, but I will speak in Spanish. Sorry, but I will speak Spanish. Había que pedir perdón por ese inglés, definitivamente. Bueno, hoy contamos con Eduardo García de Descifrando la Guerra. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Ina? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Edu, te vamos a pedir 3 titulares principales que ha dejado esta cumbre. ¿Qué destacarías tú? Bueno, primero Milei intenta destacarse como una figura outsider del sistema cuando lo único que consigue dentro del G20 es ilustrar que está solo en sus planteamientos. En segundo lugar, destacaría claramente el intento de México por consolidarse como un actor de peso, como un actor influyente más allá de las disputas internas políticas en América Latina, es decir, sobrepasándose a la propia incapacidad que ha mostrado durante los últimos años América Latina de configurar algo así como un gran polo autónomo de poder unificado. Y el tercer gran titular me parece el más importante, que es que nuevamente ni la guerra en Ucrania ni tampoco el elemento climático logran establecer consensos serios, consensos prácticos en el seno del G20. Esos serían como los grandes titulares que creo que habría que dar de la. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por estar en la base. Siguiendo un poco con el tema de Milei, que es muy impresionante a mi modo de ver, pues el impacto que genera, ¿no? Lo que hace, lo que dice. Decías que esta cumbre ha sido señal de su aislamiento. Sin embargo, pues ahí tenemos sobre la mesa pues todo ese, insisto, impacto de todo lo que hace, todo lo que genera a nivel global. Desde luego en España lo tiene. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo ves pues la figura de Javier Milei y su proyección a nivel mundial? Bueno, es evidente que a pesar de que se le va acabando la gasolina en ese sentido, Javier Milei todavía es un presidente, es un elemento de sorpresa, ¿no? Es decir, sus declaraciones, su forma de expresarse en público, su forma de estar en público como mandatario, respetando, no sé si por desconocimiento o por como una decisión voluntaria, no respetando los códigos mínimos diplomática, sobre todo entre altos mandatarios, sigue siendo como consecuencia de esto, un elemento disruptivo, un elemento que sorprende. Pero más allá de ello, la tan manida disputa cultural que él dice que plantea, es decir, su ensoñación de que con sus discursos, con sus planteamientos, desmarcándose, como ha hecho en este caso en la declaración del G20, de conceptos de tan consenso como
la Agenda 2030 o en abstracto la petición de poner fin a ciertas cuestiones del cambio climático o también de ayudar al desarrollo sostenible y a la igualdad y al fin de la pobreza, sobre todo en las periferias. Él cree que distanciándose de esto lo que está haciendo es una batalla cultural, una disputa cultural, tomar posiciones en favor de las posiciones de las lógicas anarcocapitalistas, y realmente lo único que consigue es destacarse, pero más que nada por las formas y no necesariamente desde un punto de vista positivo. Es más, lo vimos en su intervención en aquel acto de Trump, el acto celebratorio pocos días después de su victoria del MAGA, del movimiento Make America Great Again, en el que cuando uno observaba pues, a grandes empresarios, a figuras del entorno trumpista que quizá vayan a tener algún puesto menor dentro del gabinete de Trump, y trataban a Javier Milei poco menos que a un bufón, teniendo en cuenta que es, insisto, un alto mandatario. Es decir, es el presidente de una nación soberana que debería mirar de tú a tú al resto de presidentes, ya no digo siquiera a los presidentes europeos, también al presidente de los Estados Unidos, por cierto, un presidente cuya elección en principio debería ser una muy mala noticia para las posibilidades del desarrollo autocentrado y de la reindustrialización de Argentina. En cualquier caso, su proyección internacional intenta nuevamente esta batalla cultural que otras figuras en su campo sí consiguen. Estoy hablando de, por ejemplo, grandes influencers como Agustín Laje, que mal que bien consiguen dar esa batalla cultural, consiguen llegar a jóvenes, pero en el ambiente, en el entorno en el que Javier Milei pretende dar la disputa cultural, que es con el resto de mandatarios internacionales, pues está lejos de conseguirlo, más que nada porque esos mandatarios, por norma general, suelen tener una mirada estratégica, económica, diplomática, política, incluso militar de sus propios países, que primero no se alinean necesariamente, de hecho normalmente no se alinean con los intereses de Argentina, y que en ningún caso están dispuestos ni ellos ni buena parte de los arcos parlamentarios europeos o estadounidenses en seguir las directrices de Javier Milei para su propio país. Entonces, en el mejor de los casos, Milei simplemente pasa desapercibido porque sus intervenciones, sus dichos en clave económica, política e internacional, pues no resultan particularmente interesantes para buena parte de los mandatarios, y en el peor de los casos, sobre todo en lo que es el ámbito estadounidense norteamericano, pues es tratado prácticamente como un bufón. Edu, cambiando un poco de tema de Milei a algo más global, estábamos repasando discursos, todo lo que se dijo en la declaración final, y está, la verdad, que plagado de buenas intenciones. Se habla de desigualdades, de la necesidad de combatir el hambre, de combatir la pobreza, de la transición energética, etcétera, etcétera. ¿Cómo evalúas la posibilidad de que de las declaraciones, de las palabras, eso de alguna forma repercuta en la vida real? Porque parece ser que es como todo no vinculante, ¿no? Aquí nos reunimos, vamos a poner esto y cada uno a lo suyo. ¿Es real que algo de esto, pues, en algún momento se dé? Como, por ejemplo, paz, armisticios, ayuda humanitaria en Gaza, etcétera. Bueno, al final el asunto es que todas esas cuestiones que se delimitan y que se tratan de definir en los grandes acuerdos, en los grandes comunicados conjuntos, por ejemplo en la cumbre del G20, pues primero estos comunicados son meras palabras y segundo esos asuntos no se dirimen en lo que determine una cumbre, y de hecho no pueden dirimirse ahí, entre otras cosas porque estas cumbres no tienen ninguna operativa. O sea, son básicamente foros donde los altos mandatarios lo que hacen es y puede ser en cierta medida interesante en ese sentido, nos dejan ver cuáles son los consensos mínimos. El tema es que esos consensos mínimos muy a menudo son meramente retóricos, es decir, hablar del fin de las guerras, de la protección de las cuestiones humanitarias allí donde hay conflictos abiertos, de la protección medioambiental, de la protección de los derechos sociales y laborales, pero luego todo eso, como una gran caja vacía, se deja simplemente abierto a uno de los gobiernos. Primero, porque no se quieren plantear definiciones, porque hay diferencias muy notables entre los distintos gobiernos del mundo en cuál es el enfoque que dan a estas cuestiones. Y segundo, porque aunque quisieran enfocarlo concretamente, aunque quisieran dar una directriz, no tienen ninguna potestad de hacerlo. El G20 no puede indicarle a ningún Estado soberano qué es lo que tiene que hacer, y no es algo a la vista temprano que eso en algún momento pueda llegar a ocurrir. El asunto, por ejemplo, de la guerra en Ucrania es evidente. O sea, la condena, el único párrafo que se le dedica a la guerra en Ucrania en el comunicado conjunto del G20, pues es una declaración así amplia, ¿no?, en favor de la paz, en favor de la protección humanitaria de los civiles en Ucrania,
de los civiles en general realmente, pero no se abordan las causas estructurales del conflicto. Es decir, no se habla de la necesidad de que más pronto que tarde los principales actores involucrados en el conflicto se van a tener que sentar a negociar. Y de hecho se van a tener que sentar a negociar en torno a otra cuestión que tampoco se contempla y se ha contemplado en el G20, que es la coyuntura específica de los frentes de batalla, donde Rusia, donde Vladimir Putin, el gobierno de Vladimir Putin, va a tener una muy buena posición negociadora, más todavía si Joe Biden sigue tomando estas catastróficas decisiones para Occidente, como por ejemplo autorizar este uso de misiles de largo alcance para Ucrania, que lo que va a suponer es que Trump ya no tenga esa baza, ya no tenga esa carta que poder jugar en las negociaciones. Lo mismo ocurre con el cambio climático. Nuevamente, se habla de consensos sí a gran escala, pero no se abordan las problemáticas específicas que eso tiene, sobre todo en aquellos países que todavía se perciben a sí mismos en vías de desarrollo, a los que pues es muy complicado exigirles que aborden la transición verde cuando todavía están haciendo una transición nacional en pos del desarrollo industrial, en pos de ser autosuficientes. Tampoco se aborda, se hablaba mucho, ¿no? El 9%, el famoso 9% de reducciones de reducción de los gases de efecto invernadero en cada uno de los países, muy en particular aquellos países del G20 que constituyen en torno al 80% de las emisiones totales del planeta. Bueno, sí, nuevamente, se aborda, plantea la necesidad así en general de hacerlo, pero mientras tanto los sistemas políticos nacionales de estos países, pues primero siguen partidos políticos que cuestionan por sí mismos, o sea, cuestionan la esencia misma de la crisis climática, al mismo tiempo los intereses estratégicos de las empresas, grandes empresas monopólicas, países que compiten entre sí, siguen necesitando llevar a cabo estas prácticas que son contrarias a los objetivos de defensa en el contexto de la crisis climática y, por lo tanto, pues bueno, nuevamente, lo que tenemos en el G20 es un comunicado conjunto de consensos mínimos, en algunos casos plenamente vacíos. Estamos hablando de terminología muy generalista, muy reinterpretable, y una organización, como buena parte de las organizaciones supraestatales, que no tiene capacidad para imponerle nada a los estados soberanos, que se rigen por los intereses específicos propios, por los intereses de sus grandes empresas, y que desde luego en la dinámica actual de competencia pues no va a afectarle estas disquisiciones sobre el cambio climático. Eduardo García, compañero, muchísimas gracias por atender nuevamente a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, y llegamos al final del programa y les vamos a dejar con un tema de NoFX, Idiots Are Taking Over. Mañana nos vemos.